bienvenidos a nuestro estudio del libro La Deidad, el Cosmos y el Hombre. Continuamos con el estudio del capítulo 1 que se llama acerca de la ciencia esotérica. En la sesión anterior hablábamos que la ciencia esotérica se refiere a un conocimiento profundo, un conocimiento oculto sobre la naturaleza del universo, la naturaleza del sistema solar y la naturaleza y por supuesto también de las leyes que rigen tanto lo visible como lo invisible. También comentábamos que la palabra esotérico proviene del griego y significa volverse hacia el interior y se refiere a enseñanzas reservadas a un reducido número de personas. O sea que esotérico es todo aquello que tiende a elevar. Es un conocimiento oculto a los sentidos y está muchísimo más asociado a lo metafísico. Con el tiempo, su significado se ha ampliado para incluir cualquier tipo de conocimiento, de práctica o de creencia que sea misteriosa, que sea difícil acceso o de difícil comprensión para la mayoría de las personas y que a menudo se asocia con lo oculto, lo místico o lo espiritual. Entonces, dicho esto, pues comenzamos con nuestra lectura del día de hoy, justo donde quedamos la sesión anterior. Aunque gran parte de la enseñanza ha permanecido necesariamente secreta, a fin de preservar su pureza e impedir su abuso, siempre ha habido suficiente y a la disposición de aquellos que han tratado de responder con seriedad al llamado de la vida interior. En las escrituras de las grandes religiones y en los escritos de los místicos y filósofos iluminados. Recordemos que siempre ha existido un conocimiento exotérico, o sea, que es la parte exterior de la enseñanza. Y eso incluye los misterios menores o los misterios públicos y es de libre acceso. Recordemos que los misterios son conocimientos que develan verdades fundamentales sobre la naturaleza del universo, del sistema solar y del hombre. Y el propósito de estos misterios es la transformación interna y el desarrollo espiritual de la persona. Entonces, siempre ha existido este conocimiento exotérico. Y el esotérico es solo para aquellos dignos de recibirlo. Y este incluye los misterios mayores, ¿verdad? Los misterios mayores son los que se vinculan directamente con el espíritu y con verdades más universales, porque los misterios menores tratan sobre todo sobre la purificación, o sea, es una preparación en el sendero para poder acceder a esos otros misterios mayores. Entre estos dos tipos de enseñanza, o sea, una enseñanza exotérica y esotérica, no hay ningún tipo de oposición ni hay contradicciones entre ambas. Lo que cambia es la profundidad del conocimiento que se está ofreciendo. Pero los preceptos siempre son los mismos. Algo esotérico es algo de carácter sagrado y para seres de estados elevados de conciencia. Y por supuesto que conlleva el desenvolvimiento de poderes psíquicos y de poderes espirituales. Comparten los misterios mayores, que es el conocimiento trascendental y profundo. Y este conocimiento, esta enseñanza, se nos dice que es tan poderoso que solo puede revelarse sin riesgos ni peligros a quienes carecen de todo tipo de ambición personal, quienes han consagrado su vida al servicio desinteresado. En el siglo XIX, sin embargo, debido a la amenaza planteada por la ciencia materialista a la evolución espiritual de la humanidad, algunas porciones de la enseñanza secreta fueron hechas públicas por primera vez a través del movimiento teosófico y en particular a través de los escritos de H.P. Blavatsky. Entre otros, uno de los objetivos principales de la fundación de la Sociedad Teosófica fue promover una síntesis de lo que es la ciencia, la religión y la filosofía. ¿Para qué? Para recuperar el saber espiritual profundo que las tradiciones esotéricas de todo el mundo habían preservado a lo largo de los años. Estas verdades se habían perdido o se habían distorsionado, se habían degradado y la misión, creando la teosofía junto con la sociedad teosófica, pues era restaurarla y divulgarla.
aunque también se nos dice que solamente pudieron entregar una parte del conocimiento esotérico porque la humanidad estaba parcialmente lista para recibirlo. Era necesario en ese momento combatir el materialismo, el fanatismo y paralelamente a esto sembrar las bases para una fraternidad universal. Además, por supuesto, se buscaba preparar a las almas receptivas para una evolución consciente. Adelante, Juan Carlos. No conozco bien la historia de ese momento. ¿Qué amenaza hizo la ciencia sobre la evolución espiritual? No era que la ciencia como tal hiciera amenazas a la espiritualidad, sino que se estaban volviendo muy materialistas en el sentido que estaban perdiendo espiritualidad. O sea, ya no había fe, ya no había creencia, no había una conexión. Realmente lo que no había era una conexión con nuestro yo superior, sino que estábamos entretenidos con todo lo que implica el mundo físico y sus distracciones, cosa que no es muy lejos de la realidad actualmente. La gente vivimos distraídos y no nos enfocamos en las cosas que son realmente trascendentales. Entonces, en ese momento estaba pasando eso. Y no solamente eso, sino que el espiritismo tuvo, creo que el mayor auge de la historia. Entonces, la gente se estaba volcando hacia eso que la teosofía dice que no es bueno, es peligroso, es riesgoso. Más adelante el libro también habla de algo sobre el espiritismo. Entonces, lo que se quería era recordarle al mundo que estamos hechos de algo más, que somos una esencia divina y que debíamos fomentar la fraternidad universal porque todos somos uno. Entonces, ese era realmente como el ataque que estaba haciendo la ciencia a la parte espiritual. Así lo entiendo yo. Gracias. Blavatsky en los libros, sobre todo en la doctrina de Nisi sin velo, lo que aporta o el punto de vista que ella tiene hacia la ciencia de ese ataque que se dice, era que la ciencia había cobrado muchísimo poder, tanto como la religión. O sea, la gente ya veía a la ciencia con una fe ciega. Lo que decía la ciencia ya era ley. Entonces, claro, su punto de vista siempre era demostrar que la ciencia solamente genera hipótesis, o sea, no podía comprobarlo. Entonces, en la mayoría de los casos, una hipótesis tras otra. Un científico propone una cosa, al poco tiempo lo refutaba otro científico. Había muchas veces sobre un mismo punto varias hipótesis que se contradecían unas con otras. Entonces, sucedía que las academias tenían mucha fuerza sobre la postura en aquella época. Entonces, Blavatsky, la contraposición que tenía era eso, que había que tener en cuenta que solamente eran hipótesis y no tenía la ciencia ni los equipos ni los avances necesarios para dar como ciertas todas esas afirmaciones. Entonces, había en ese tiempo, al igual que la religión, una fe ciega con la ciencia y los científicos del momento. Entonces, como dice también Caro, bueno, pues la parte espiritual, la ciencia nunca la ha tomado en cuenta y pues el ocultismo sabe que detrás de lo que vemos hay otro fenómeno que la ciencia no puede explicar. Entonces, era lo que ella traía para el siglo XIX sobre esa ciencia materialista que estaba tomando mucho auge. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Carolina. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Adelante, Salomón. Sí, gracias, Caro. Oye, Caro, pero hoy en día aún la ciencia sigue con la teoría de Darwin. Te digo porque yo estoy tomando unas clases de astronomía y le pregunté al maestro que si todavía estaba vigente la teoría de Darwin. Me dice, definitivamente sí. Entonces, habrán cambiado un poco, se habrán acercado un poco a la teosofía o a los conceptos de teosofía, pero muchas cosas no, ¿verdad? ¿Cierto? Así es. Bueno, en cuanto a lo de la teoría de Darwin, no sé hasta qué punto se sigue creyendo en eso, porque fíjate que en las escuelas ya esa teoría no la dan.
Mis hijos que están todavía en edad escolar, uno está en universidad y otro está en bachillerato, y en sus estudios de biología ya no les daban esa teoría como vigente. No te puedo decir Ok. exactamente qué le daban, ¿no? Pero ya no le están dando eso como una teoría vigente. Entonces, la teosofía, nosotros no creemos en la creación. Y eso es una contraparte de lo que cree la ciencia, que cree en la, perdón, en la religión, que cree Evolución. en la evolución. Y la ciencia también cree en la evolución, pero solamente de lo que puede medir. Entonces dice cómo algo puede salir de la nada. Sí, Sí. entonces para ellos tiene que haber una persistencia. En eso también nosotros creemos en la teosofía. Hay una persistencia porque nada puede salir de la nada. Creemos, por supuesto, y nos basamos en la evolución, pero no en la evolución que nos dice que nosotros venimos del reino animal. En teosofía Sí. nosotros consideramos a los animales como hermanos menores. La mónada en su proceso de peregrinaje pasa por todos esos reinos, pero nosotros al llegar al reino humano nos individualizamos y es cuando tenemos conciencia. Entonces no pudimos haber venido de los animales, es lo que nos dice la teosofía y por supuesto que siguen habiendo teorías de todo tipo, pero lo importante de todo este tipo de estudios es que salgamos de la ignorancia. Todo esto también son, por supuesto, conocimientos que nosotros tenemos fe porque han sido comprobados no solamente por un maestro de sabiduría, sino por un grupo de ellos. Entonces, mientras tanto, que nosotros no lo podemos comprobar porque no tenemos aún las facultades, lo tomamos como hipótesis. Pero llegará el momento en que sí podemos, porque tenemos las facultades, o por lo menos yo no las tengo, habrá algunos que sí las tienen. Entonces, eso pues siempre va a existir. Personas que crean en eso, igual como cree que la Tierra es plana y no es redonda. Todavía hay gente que piensa que Sí. la Tierra es plana. Ujú. Y gente, y por cantidad, piensan y lo discuten y etcétera. Que dicen, entonces eso siempre se va a mantener, pero lo importante es que nosotros estudiemos, nos preparemos y salgamos de la ignorancia. Ok, gracias, Caro. Gracias a ti, Salomón. Es Juan Carlos, adelante. Con respecto a lo que se acaba de hablar, entonces la teosofía cree que el hombre ha sido hombre del inicio y ha venido evolucionando como hombre. La ciencia creería con la teoría de Darwin de que primero fue animal y después, bueno, un animal inferior, después fue un homínido, después el hombre. Y la religión creería de que de la nada apareció el hombre. Algo Exacto, así. exacto. La teoría de Darwin dice lo que le falta es el eslabón perdido, el que falta entre el mono y el salto hacia el hombre. Eso es lo que nos dice la teoría darwinista. La religión es que ya el hombre apareció Adán y de la costilla de su lado sacaron a Eva y ahí comenzó todo. La teosofía postula que existe la mónada. La mónada envía sus rayos, hace un peregrinaje obligatorio, comenzando con un descenso, o sea, un aumento de la materia y un descenso del espíritu, para luego hacer el mismo viaje, pero en sentido contrario, un descenso de la materia y un aumento del espíritu. Todos como mónada hemos tenido que pasar por ese peregrinaje que incluye todos los reinos, los primeros 3 reinos elementales, los 4 reinos físicos y los 3 reinos superiores. Se dice que hay muchísimos otros más reinos, pero en la doctrina y los maestros nos hablan solamente de 10 reinos. Entonces, todas las mónadas han pasado ese proceso, pero eso no quiere decir que Juan Carlos o Carolina pasaron por el reino animal, mineral, vegetal, etc. La mónada pasó por allí. Al momento de llegar al reino humano, se individualiza y le es activado mana, porque los 7 principios están siempre, solamente que es activado. Y esa individualidad como tal comienza desde la primera encarnación que tuvimos. Y así van consecutivamente hasta que logremos la liberación. Gracias. Daniel, ¿querías agregarnos algo más? Sí, en el caso de
de la aparición del hombre, así como de los otros tres reinos, el mineral, el vegetal y el animal, la teosofía postula, ¿verdad?, que cada reino en un principio de la evolución en esta cadena planetaria tenía su forma. O sea, cada reino tenía su contraparte en inicio etérea, ¿verdad? Y a medida que se fue evolucionando la cadena planetaria, fue tomando la forma física, pero cada reino tenía su forma. O sea, ¿qué postula la teoría científica? Que el animal evolucionó y terminó siendo un hombre. No, la teosofía dice el mineral fue creado en esta cadena planetaria como mineral, el vegetal como vegetal, el animal como animal y el hombre como hombre. Como idea, como primero una forma astral y lógicamente fueron formas primero muy incipientes, muy rudimentarias y a través del paso de los eones, de muchísimo tiempo, millones y millones de años, vino la evolución física, que es la que se nos dice, y se fue transformando hasta que el vehículo estuvo preparado, en el caso del hombre, de recibir lo que le dio el carácter de humano, que fue la mente. Entonces, la teosofía lo postula completamente diferente a la ciencia y completamente diferente a la religión. Entonces, ese es el concepto que explica la teosofía sobre la evolución de todos los reinos en esta cadena planetaria. En esta cadena planetaria, por eso hago la referencia. No sabemos cómo funcionan en otras cadenas planetarias del universo, pero en esta funcionó de esa manera. Cada reino se generó como nos lo explican en el caso del hombre, que fue dado la forma astral por seres que venían de la cadena anterior ya con forma humana, o sea, la forma humana que iba a evolucionar en este planeta, en esta cadena planetaria, para recibir la mente y completarse el ciclo, vamos a decir, de la formación del ser humano. Porque primeramente, sí, escuchamos muchas veces que se nos dice que éramos casi animales, pero animales porque estábamos desprovistos de mente, pero eran formas humanas o destinadas a ser humanas en este caso. Pero nunca fueron animales que se transformaron por procesos evolutivos en un ser humano. Gracias, Carlos. Gracias, Dale. Es decir, Juan Carlos, que el hombre no apareció en la Tierra a través de una evolución biológica convencional, que es lo que dice la ciencia, que hay una evolución biológica convencional, sino que apareció mediante un proceso de desarrollo espiritual y material a lo largo de diferentes eras y diferentes razas raíz, como nos venía comentando Daniel, que éramos etéricos, etcétera, etcétera. Es decir, que no apareció así espontáneamente, que su origen es divino y que procede de un plano espiritual antes de la materialización. Y la teosofía, en cuanto a lo de Adán y Eva, él lo entiende más como arquetipos que representan la humanidad en conjunto, es decir, que Adán simboliza el principio masculino, la mente, el espíritu, mientras que Eva representa el principio femenino, o sea, el alma y la materia. Se nos dice que eso es una historia alegórica. Así lo entiendo yo según lo que he estudiado de teosofía, o por lo menos así lo interpreto yo. Gracias. Y la teosofía, Gracias, claro, gracias, Nel. exacto, tenemos una parte, somos un ser espiritual y un ser físico, o sea, estamos integrados. Gracias, Carlos. Gracias. Adelante, Julián. La mónada. Cuando se produce la manifestación, ¿ahí se origina o se origina posteriormente? Tenemos tres momentos, que son los tres momentos de que nos habla la teosofía en el primer logo, segundo logo, tercer logo, que realmente son tres momentos, un solo logo, y la manifestación se nos dice aparece en el tercer logos. Después del tercer logo, en el segundo está la dualidad, en el tercero comienza la manifestación. De allí, entonces, ahí el tercer logo es Akacha, Alaya, la mente universal. Ahí es donde después se distribuye se organizan todas las mónadas y se envían a donde tienen que estar. Esta mónada es mineral, va para allá. Esta mónada es animal y así. Ahí es donde se organiza todo. Pero comienza la manifestación a partir de ahí, del tercer logo. Creo que eso fue lo que entendí de la pregunta que hiciste.
Sí, 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 sí. Digamos, después cuando aparece la mente, digamos, bueno, pero la mónada ya está instalada, o sea, ya está incorporada, no sé la palabra, pero ya está instalada, digamos, como tal en el ser humano, bueno, o sea, o en los prehumanos o en los humanos anteriores a la mente, digamos. Ya está, digamos. Ok. El, el tercer logo es la mente universal. Ahí es donde van a llegar todas las mónadas. La mónada se divide. O sea, no se divide, mentira, porque la mónada es indivisible. Ella se emite rayos como el sol. Imaginémonos que la mónada es el sol y entonces son todos el poco de rayos. Ese poco de rayos son extensiones de la mónada. Entonces la mónada necesita un vehículo. Se crea Budi, que es el vehículo de Atma. Así se va haciendo sucesivamente y cada mónada se va al plano y a la materia que trae de su predecesor. Porque recordemos que hay una periodicidad, no hay un inicio como tal. Hay principio y fin de ciclos, pero venimos de un eterno devenir. Entonces, esa mónada que antes era mineral y en este Manvantara le tocó ser humano, entonces va a ser desplazada hacia el reino humano. La que era mineral y le tocaba vegetal, o sea, ahí en el tercer logo es donde se hace esa distribución de todo, humano, planeta, de absolutamente todo, porque es la mente universal. La mónada surge al momento de la manifestación, surge el tercer logo. Perfecto. La mónada la tenemos que ver que es el agente de vida en la manifestación, podemos llamarlo así. O sea, todo es una mónada, desde un átomo hasta un devas o un dios o un Dian Chohan es una mónada. Hay una mónada que está participando en esa vida. Entonces, hay mónadas, vamos a verlo de los reinos físicos, hay mónadas en el mineral, en el vegetal, en el animal y en humano. ¿Cuál es la diferencia que nos explica la teosofía? En los tres reinos inferiores, en el mineral, vegetal y animal, esa mónada la conocemos como un impulso monádico. ¿En qué sentido? Es una corriente de vida que abarca todos esos reinos. Podemos decir que es una mónada. ¿Qué sucede? Cuando llega la etapa de la individualización que ocurre entre los animales superiores que ya están más avanzados dentro del reino animal y los humanos, comienza la individualización. Ahí es cuando ya podemos hablar de esa mónada que conocemos en teosofía, Atma, Buddhi y Mana como tal. Es la mónada humana. Es en esencia la misma mónada, pero con características diferentes de la de los otros tres reinos. Entonces, la mónada está en todo. Como les decía, el átomo es una mónada. ¿Por qué? Cuando nos preguntamos o cómo podemos alguna entidad si está evolucionando. Si hay evolución, hay una mónada presente. Entonces, más o menos esa es la idea que tenemos que tener clara. O sea, todo desde que aparece la manifestación es una mónada. Todos son mónadas que se juntan para formar diferentes tipos de entidades. Una molécula, una célula, bueno, el átomo ya dijimos que es una mónada y así, todos los seres de la manifestación. Entonces, por ahí más o menos no sé si queda un poquito más claro. Y a mí me surgió la misma pregunta. En ese proceso voy a decir evolutivo, porque aquí me confunde también con el proceso de involución, ¿no? De la mónada. Vale, ya ahorita la explicación me respondiste cómo esa mónada de ser en el reino animal, vamos a decirlo, ya sigue su evolución, ¿no? Ahora, esa misma mónada ya evolucionada, las encarnaciones podrían pasar, pudieron haber pasado por las subrazas también para
como ese mismo proceso de la evolución de esa mónada. ¿Pasar por qué? No entendí la palabra, ¿pasar por qué, Sergio? Disculpa. Por la etapa de las subrazas también. Ah, claro, claro. Humana. Sí, entonces se utiliza, como dijiste, el término involución, que realmente sabemos que no hay involución porque nunca hay retroceso, siempre hay un avance. Nunca hay un retroceso, pero se le denomina así involución porque es disminución del espíritu y aumento de la materia. Entonces, por eso se le llama involución, porque el espíritu se va perdiendo y se va ganando materia. Entonces, va haciendo todo ese proceso por todos los reinos que vienen antes del reino humano. Cuando llegamos al momento del reino humano, se nos dice que tenemos que pasar por todas las rondas, razas y subrazas, porque en todas vamos a tener algo de experiencia y vamos a tener algo de avance. Entonces, nosotros mismos, los que estamos aquí, esta humanidad, pasamos por la primera raza, la segunda raza, la tercera raza. O sea, nosotros fuimos Atlante, fuimos Lemure, fuimos de la raza polar, etcétera, etcétera. Nosotros mismos hemos sido habitantes de esa raza, porque todas las razas nos van a enseñar algo. Las razas son realmente procesos evolutivos de la humanidad y todos hemos pertenecido a esa misma raza. Y desde que aparecemos como mónada, al principio de la manifestación, al momento que llega, que esas mónadas tienen que entrar en la manifestación, estamos evolucionando. O sea, evolucionando la mónada desde los seres más elementales, pasando por todos los seres físicos de los 4 reinos, hasta esas mónadas que van a evolucionar en los seres del estado poshumano, los que llamamos los Devas, los Dianchohan. Siempre hay una evolución. Pero eso es lo que estaba diciendo Caro. O sea, es un error de hablar de involución. Involución no existe en nuestra cadena planetaria ni en el universo. ¿Por qué? Porque nada va hacia atrás. El sentido es involución del espíritu, los autores le dieron ese nombre. ¿Por qué? Porque el espíritu que entra puro empieza a materializarse hasta que llega al punto más bajo de materialización y luego regresa nuevamente a recobrar todo su estado de espiritualidad porque empieza a desmaterializarse. Por eso es mejor que hablar de un arco descendente y un arco ascendente, o un descenso del espíritu a la materia y un ascenso del espíritu, perdón, de la materia, una desmaterialización en el dado caso, pero nunca hablar de involución, porque no existe, no podemos ir hacia atrás. O sea, no podemos ir de hombres a animales nuevamente, jamás. O sea, siempre hacia adelante. ¿Por qué? Porque siempre hay movimiento, siempre vamos a ir hacia adelante. Entonces, la mónada, desde que aparece en el universo, empieza su proceso evolutivo en el lugar que le corresponde, como lo explicaba Caro. Cada uno tiene un lugar. Cada uno tiene un lugar. Entonces, aparece, desde que aparece, empieza a evolucionar en el escalón que esté preparado para seguir su evolución. Entonces quiero aclarar, nomás para aclararme algo, porque era la parte de la confusión. Al momento que se manifiesta esa mónada, va a pasar por el mineral en su arco evolutivo, por el animal, y esa misma mónada llega a esos procesos humanos, igual pasó por ese proceso de las subrazas y todas estas rondas, pero es la misma mónada, ¿no? Exacto, pero ya cuando llega está individualizada. Recordemos que la evolución consiste en una vida, llamemos vida a todo, ¿verdad? Lo que tiene luz. Vida hay en el elemental, en la piedra, en todo. Entonces, esa vida va pasando por diferentes formas y va almacenando en sí misma todas las experiencias que va viviendo allí, en esa forma. Entonces, ella va adquiriendo esas experiencias y va evolucionando hacia los diferentes reinos, ¿verdad? Y recordemos que esto no es producto de circunstancias fortuitas. Esto es un proceso que está organizado, que es activo, que es periódico, que es dinámico y que tiene un orden secuencial. Entonces, cuando tiene un orden secuencial no quiere decir que vas a regresar a reinos inferiores, eso no pasa, pero es la misma mónada que tiene que hacer ese peregrinaje obligatorio, así como lo dijiste, tuvo que pasar primero por los 3 reinos elementales, luego por el reino mineral, luego por el reino animal. Al llegar al reino animal, se individualiza.
se le activa la mente y entonces ahí es cuando se da cuenta de que yo soy yo. Y ahí comienza también el trabajo evolutivo ya impulsado por el propio esfuerzo, porque como nos comentaba Daniel, tenemos 3 corrientes evolutivas, la de la forma, que es la parte física, la materia, que va creando formas cada vez mejores para albergar a un tipo de conciencia. El impulso monádico que existe en todo, desde los elementales, todo va a evolucionar. Y el tercero es el espiritual o intelectual, que es guiado por nuestro propio comportamiento, por supuesto regido por la ley del karma. Entonces toda la mónada tuvo que pasar todo eso, pero eso no quiere decir que la mónada individualizada de Sergio fue un animal o fue un mineral. No, porque esa mónada ya se individualizó. Pero como mónada tuvo que vivir todo el proceso, pero no individualizada. Claro, en cada ciclo, cada mónada tiene un escalón diferente. O sea, no volvemos a repetir, no volvemos a repetir. Pasamos una raza, ¿verdad? Ya cumplimos nuestra etapa animal, o en el momento que esa mónada, esa esencia monádica, tuvo que vivir sus experiencias como animal, en la siguiente raza no vuelve a ser otra vez el animal. Va a quedar en el escalón, a la etapa en que concluyó la raza anterior. O sea, los procesos, hay un concepto en la teosofía que existen los procesos, la mónada recapitula, pero no va hacia atrás. Si fuiste humano en esta raza, no puedes ser animal en la raza siguiente, vas a ser humano. Recuerden cómo nos explican la entrada de la cadena lunar a la cadena terrestre. Los que venían como humanos o no terminaron su etapa humana en la cadena lunar, cuando vienen a la cadena terrestre continúan ese proceso de convertirse en humano. No comienzan nuevamente como un elemental a hacer en esta cadena todo el proceso. Por eso explicaba Caro, cuando llega la manifestación o después del pralaya, porque acuérdense que hay pralayas también, que son lapsos entre un ciclo y otro, la mónada toma el lugar que le corresponde, donde quedó en el ciclo anterior. Es una cadena y por eso se llama evolución. Son escalones, vamos siempre hacia adelante, nunca podemos volver hacia atrás. Si nada hay inorgánico y todo tiene vida, ¿qué clase de conciencia, no sé si es correcta la palabra, tiene el mineral? Todo tiene vida y luz. Entonces todo hay conciencia, hay inteligencia. ¿Qué tipo de conciencia y qué tipo de inteligencia? Acorde a la materia física donde se está manifestando. Entonces, la piedra, el mineral, tiene inteligencia, tiene conciencia. Ahí hay una mónada que está evolucionando. Ahora, no podemos comparar el tipo de conciencia que tiene el humano porque nosotros tenemos la mente activada, pero ahí hay conciencia, hay vida, acorde a lo que se está llevando. Y la conciencia quiere decir más o menos cómo ella se desenvuelve en el medio ambiente de donde se desarrolla y se va despertando desde adentro hacia afuera. Pero en todo hay conciencia, en absolutamente todo. Todo lo que está evolucionando tiene mónada y por supuesto tiene conciencia y un tipo de inteligencia acorde a la materia donde. Hay que verlo como la función que tiene cada ser o cada entidad en el proceso evolutivo. Entonces, fíjate, el mineral no puede ser o desempeñar funciones de un vegetal. Entonces, esa conciencia es del reino mineral. Entonces, es únicamente la que funciona allí. Entonces, es la manera como hay que verlo. Cada uno tiene una función y eso está relacionado a su conciencia. Pero, como dijo Caro, todo tiene conciencia. Lo que pasa es que a veces lo vemos o hacemos el switch llevándolo a la conciencia del ser humano. Pero la conciencia, como lo dijo Caro, es el espíritu de vida que está en todo. Y cada uno cumple una función a su nivel y en su reino, en este caso. Gracias. Fíjate que no sé, Okay, gracias, Daniel. De repente podríamos explicar, en un mineral, quizás en los cuarzos, que son uno de los más avanzados, ellos irradian vibraciones, etcétera, esa es su manera de conciencia. Quizás en una planta, pues es dar el fruto, cuando se acerca a la luz del sol y se aleja de la sombra, entonces ella se tuerce, porque el sol le pega de ese lado. Así más o menos me explico yo el tipo de conciencia. Es difícil de entender para
para el intelecto humano, pero por ahí podemos guiarnos. Por ejemplo, en el mineral, el mineral, a ver, el mineral lo leí, creo que lo leí, no sé en qué libro. El mineral burdo pasa al mineral refinado. Hay un salto, ¿no? Entonces mi pregunta es si ese salto es el mismo que pasar de un plano, de un reino a otro. No, por supuesto que hay. Cada reino tiene distintos niveles y subniveles. Ahí perfectamente lo dijiste. No podemos comparar un carbón de un diamante o un cuarzo o un cristal. Son diferentes las capacidades de cada uno, pero sigue siendo del mismo reino mineral, con distintas capacidades, unos más avanzados que otros. Quizás el carbón es el menos avanzado, por decirlo de alguna manera. En cambio, los más avanzados, algunos dicen que es el diamante, otros dicen que son los cuarzos. ¿Pero cómo es que se llaman los cuarzos? Ellos tienen un nombre. Los cristales, exacto. Algunos dicen que son los diamantes, otros dicen que son los cristales. Entonces, es el mismo reino que la piedra, que el carbón, pero con diferentes capacidades. Pero no ha cambiado de reino. Pero es el mismo cambio que se produce en un mismo reino que pasar del mineral al vegetal. No es el cambio No es lo mismo, porque fíjate, el reino mineral está estático. Estático no en el sentido que no tiene átomos, sino que los átomos se mueven densamente y nosotros no, por eso no lo vemos. Pero estático es que él no puede desplazarse con libertad. Entonces, cuando ya pasa al reino vegetal, es el ejemplo que decía más o menos. Si ponemos aquí una planta, pero el sol le pega de aquel lado, ella se va a inclinar. Entonces ella puede moverse. Y entonces después viene el reino animal, que ya sí tiene más libertad y puede desplazarse. Entonces no es lo mismo, no es el mismo salto. Por supuesto que hay un avance. Podríamos verlo nosotros todos como humanos. Aquí vemos todas las personas que estamos. No sabemos en qué estado mental está cada uno. Quizá María Jesús está muy elevada y Carolina está por aquí y Salomón está por aquí. Entonces podemos verlo más o menos así. Pertenecemos todos al reino humano, pero tenemos distintos estados mentales. Unos son más espirituales y otros somos menos espirituales. Cada uno tiene sus propias facultades, sus propias capacidades. La idea y el objetivo de la etapa humana y de todas es pasar al siguiente reino. En nuestro caso es aspirar al reino dianchohánico, o sea, llegar a convertirnos en un adepto. Pero todos tenemos diferentes estados mentales. Ninguno sabe el estado mental del otro, porque a veces no sabemos ni el propio. Pasa lo mismo en los otros reinos. Ahora, en donde sí hay una mayor distinción es en el reino animal. Están los animales inferiores y el reino animal superior, que ya comienzan a individualizarse. ¿Cuáles son? Se nos dice que generalmente los que tienen contacto con el hombre. Perros, gatos, caballos, vacas, aunque también están los elefantes y los delfines. Entonces ellos son los animales del reino superior, porque están más avanzados. Y están los otros. Entonces están los microbios, las bacterias. Bueno, las bacterias no se sabe. Hay algunos que los clasifican, perdón, son los virus. Algunos lo clasifican como vegetal, otros lo clasifican como animal. Entonces hay una subdivisión en cada reino, pero sigue perteneciendo al mismo reino, entonces no es el mismo salto. Y el nivel de conciencia va relacionado con eso. En el caso del ejemplo que ponía María José, la pregunta específica son los minerales. Cada uno tiene características físicas diferentes. Entonces, por decir algo, la función que cumplen en la naturaleza igual es diferente. Entonces, ahí podríamos relacionarlo con ese estado de conciencia que va avanzando dentro de un mismo mineral. Entonces, como decía Caro, el carbón de repente sirve para una sola cosa. No sé, yo no sé mucho de minerales, pero de repente el carbón sirve para una cosa. Pero el diamante tiene unas energías mucho más avanzadas, o sea, puede recibir vibraciones mucho más altas. No lo sabemos, ¿no? Porque a final de cuentas esas propiedades son muy metafísicas. Nosotros podemos ver simplemente la materia física del mineral, pero no sabemos realmente qué funciones tiene ese mineral dentro de la naturaleza. Entonces, vamos a decir, para una función mucho más avanzada, se necesita un mineral
con una constitución más avanzada. Entonces, en ese caso, se va a utilizar un mineral que su estado de conciencia del mineral como tal sea superior al del otro. Entonces sí, son escalas evolutivas. Ahí es donde podemos ver el término de la evolución, que hasta en un mismo mineral hay diferentes escalas evolutivas. Entonces, bueno, hay que estudiarlos y conocerlos, pero se nos dice en algunos libros que las personas muy sensitivas pueden tomar en su mano, por decir algo, un carbón y un diamante y sentir la vibración diferente que tiene uno del otro. Entonces quiere decir que hay propiedades diferentes, hay átomos de un nivel, no sé, superior o una constitución física superior. Como le digo, no lo conozco físicamente, no sé cuáles son los términos, pero sí se nota una diferencia entre vamos a decir, un mineral inferior a un mineral superior y lógicamente cumplen funciones diferentes. Entonces ahí podemos observar también el proceso de la escala evolutiva. No todo en el reino, todos en el mismo reino tienen la misma conciencia, un Gracias. nivel de Bien. desarrollo o un nivel evolutivo. Me hiciste recordar, es un ejemplo burdo, ¿no? Pero un ejemplo al fin de los bisturí con punta de diamante. Entonces, ahí está cumpliendo una función, claro, es un ejemplo burdo, como dije, pero está cumpliendo una función. Entonces, un bisturí no le pueden poner un pedazo de piedra, un pedazo de carbón. Entonces, ahí está haciendo una función, quizás no es una función espiritual ni nada como quizás los cristales, pero está haciendo ahí una función. Quiero preguntar acerca de cómo llegamos de la cadena lunar a la cadena terrestre. Sé que los pitris lunares nos dieron las sombras, los shayas, el cuerpo astral. Y después ya la Tierra y los elementales se encargaron de llenar el cuerpo físico. Pero ¿cómo llegaron los animales? Esa pregunta siempre la tengo en la mente, pero nunca la había hecho. ¿Cómo llegaron los animales? De la misma manera que llegamos nosotros. O sea, también fueron sombras, chayas de animales que hubo en la luna. Claro, fíjate, Salomón, como tú dices, una explicación bastante larga, quizás nos vamos a desviar mucho, Okay. pero véanlo por ahí. Todo en el universo está compuesto de los mismos 7 principios. Todos los mismos principios, los 7 que conocemos del ser humano, están en todos los reinos y en todos los planos y en todas las formas del universo. ¿Qué sucede? Hay principios que están desarrollados, otros no están desarrollados, otros están en latencia, es lo que se nos dice. Entonces, fíjate, ¿quién da la forma? El cuerpo astral, el Linga Charira. Entonces, ese Linga Charira lo tenemos todo. Y lo que pasó de la cadena lunar a la cadena terrestre son las formas, los Linga Charira, los cuerpos astrales. Y como dije antes, cada uno de su reino. O sea, los animales, los cuerpos astrales de los animales, llegaron de la cadena lunar a la cadena terrestre. Eso quería saber. Exactamente. Esa es el mismo, pero fíjate, ese es el caso, lo que preguntaba María Jesús, perdón, del caso de rondas, globos y raza. Lo que se puede aplicar al hombre se puede aplicar al resto de los reinos. Entonces, esa es la forma de trabajar estas enseñanzas, todo por analogía. Sabemos que no es lo mismo, pero podemos intuir que de la misma forma en que funcionó en el hombre, funcionó en el animal, en el vegetal y en el mineral. Oye, Daniel. Y de la misma forma pasa con los planetas. Oye, Daniel, a veces no se extiende mucho la pregunta, ¿no? Sí. Pero sé que los pitris lunares eran seres muy avanzados y nos dieron sus sombras, pero ellos mismos se encargaron de que las sombras de los animales pasaran a la cadena terrestre. Mira, Salomón, fíjate, muy avanzados no eran tampoco, porque solamente podían dar la forma física. Los más avanzados fueron los padres solares. Sí. O los pitris solares, fíjate, ellos no eran tan avanzados, empezando por allí. Pero el otro detalle es que, como te dije, lo podemos hacer por analogía con los otros reinos. ¿Por qué? Porque no se nos dijo. Solamente se nos explicó cómo funcionó en el ser humano, en el reino humano. Fueron los padres lunares, los pitris lunares, quienes dieron los chayas. Pero no se nos explica qué pasa con los otros 3 reinos. Correcto, Entonces, correcto. Por eso digo, como analogía, podemos suponer que hubo entidades que entregaron esa forma a lo siguiente.
Ok, en la sí, Pero eso no se nos explicó, solamente se nos explicó en el caso del reino ser humano. humano. Ok, sí, gracias. Con gusto. Gracias. Pero a la misma vez que dices que sí hay subdivisiones en los reinos animal y mineral, yo estaba figurando, o bueno, sí es, ahorita que está diciendo Daniel, que son analogías, esas mismas subdivisiones se pueden considerar a lo que serían las subrazas en el reino humano. Sí, recordemos que las razas son etapas evolutivas. Sergio, pero acuérdate una cosa, la subraza es de todo el sistema. O sea, cuando hablamos de una subraza, se nos ha explicado que funciona en el hombre, pero funciona en todos los otros reinos igual. O sea, una subraza no solamente está relacionado con un hombre. Acuérdense, como siempre explicamos, una subraza es un ciclo evolutivo, como una raza es un ciclo evolutivo mayor. Entonces, está incluido todo lo que va evolucionando. Porque fíjense, vamos a En el llevar... Manvantara, ¿no? Claro, en cada Manvantara y en cada Okay. ciclo. En cada ciclo. Vamos a analizarlo un poquito con un ejemplo, como dice Cara, un poquito burdo. Cuando habían dinosaurios, ¿verdad? Vamos a suponer que existieron los dinosaurios. Esos animales eran completamente gigantes. Esa teoría de que el hombre era chiquito y bajito no cuadra. Fíjense que en muchos documentales donde explican todo esto, ponen la vegetación, o sea, el reino vegetal, tan grande como el reino animal. Pero entonces, ¿por qué pones al hombre pequeñito? No cuadra, no cuadra. Fíjense cómo la teosofía nos dice que el tamaño del ser humano ha venido decreciendo en las diferentes eras de evolución. Entonces, es de suponer que cada raza tiene los animales o todos los reinos van de acorde con el ciclo que se esté llevando. Entonces, no hay que ver solo la raza o la subraza solamente para el hombre. Por analogía, tenemos que llevarlo a todos los demás reinos. Okay. Jacqueline, adelante, bienvenida. Buenas noches, Carolina. Cuando dabas tu explicación hace un momento, hablabas de que los seres humanos tenemos niveles mentales diferentes. ¿Te refieres al mental inferior o al mental superior? ¿O te refieres a que tenemos un nivel vibracional diferente? Porque los seres humanos, como estamos en la parte física y en el cuaternario inferior, ¿no? Realmente podemos tener un nivel mental alto, pero un nivel espiritual o vibracional bajo. ¿Estoy en lo correcto? Ok. Recordemos que la mente como principio es una sola. Pero cuando estamos encarnados es cuando se presenta la dualidad de la mente. O sea, ella se divide en la mente inferior, que forma parte del cuaternario, que es descartable, por decirlo de alguna manera, y la parte superior, mana superior, queda en la tríada, que es perenne. Ok, cuando me refiero al estado mental, no me refiero al estado mental inferior, sino como a la mente en general. Si nosotros nos dejamos guiar por mana superior, siempre vamos a ir en función de las leyes y de la armonía en todo el universo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener acciones, pensamientos y emociones altruistas, que van en función del proceso evolutivo, que van en función de la fraternidad, de lo que es mejor para la humanidad. Ahora, este estado mental que está, que podríamos enfocarlos, que está representado por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, por nuestros deseos y por nuestras acciones, va a crear una vibración. Según yo pienso, según yo siento y según yo actúo, tengo una vibración. Y según esa vibración es lo que me va a poner en la escala, quizás en la escala de medición de esos estados mentales. Todos nos podemos ver iguales, pero tenemos distintos estados mentales por cómo actuamos. Pero no, porque en estado mental no me refiero a la parte intelectual,
sino a la parte espiritual, porque realmente Madre Superior nos invita a ser cada vez mejores, no nos invita a la parte intelectual, sino a la parte de altruismo y de espiritualidad. En la portada de su enciclopédica, La Doctrina Secreta, la señora Blavatsky la describe como síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. Una descripción que indica la naturaleza todo abarcante de la teosofía, la cual es ciencia oculta. La doctrina secreta, escribe ella, refiriéndose aquí a la tradición arcaica, era la religión universalmente difundida del mundo antiguo y prehistórico. Eso nos lo dice en la doctrina secreta en la edición 1. Sin embargo, tomo 1, no edición, tomo 1. Sin embargo, la teosofía no es una religión en ningún sentido sectario, porque no es un sistema de creencias, ni tampoco pueden ser trazados sus orígenes a ningún maestro en particular. Más adelante ella afirma que los fundadores de religiones fueron todos transmisores, no maestros originales. Ellos fueron autores de nuevas formas e interpretaciones, mientras que las verdades sobre las cuales estas últimas se basaron eran tan antiguas como la humanidad. Y también nos dice que está en la doctrina secreta en el tomo 1. Ya que la teosofía es conocimiento, Sofía, la última palabra del conocimiento humano posible. Nos lo dice la clave, la teosofía en el capítulo 7, que abarca el universo en su totalidad. Esto es, a la naturaleza visible e invisible. La doctrina secreta es la obra principal de Madame Blavatsky y la obra principal, por supuesto, de la teosofía. Y es uno de los libros esotéricos más influyentes de la era moderna, que sintetiza, como nos está diciendo el texto, la ciencia, la religión y la filosofía a través de una sabiduría oculta ancestral. Se nos dice que es una recopilación y explicación de conocimientos provenientes del libro de Siam, al que Blavatsky tuvo acceso cuando estuvo en el Tíbet, así también agregado por conocimientos y enseñanzas de los maestros de sabiduría. Por lo que ella en el prefacio nos dice que estas verdades o estos conocimientos no deben ser considerados en ningún sentido como una revelación, ni tampoco pretende ellas tener el papel de reveladora, lo que nos lleva a nosotros a concluir que esta información y que todo este conocimiento es extremadamente antiguo, solo que ahora está más accesible. Antes era solo para algunos, ahora cualquiera puede tener acceso a esa información y con estudio, con preparación puede no solamente aprender, sino que asimilar e interpretar estos escritos, esta información. Y la Sociedad Teosófica buscó tener una alternativa, proponiendo una síntesis entre lo que es la ciencia, la religión y la filosofía, reintroduciendo la idea de verdades espirituales y de leyes cósmicas que trascienden las explicaciones puramente materiales que puede ofrecer la ciencia. Entonces se busca una espiritualidad que pudiese conciliarse con la razón y con la observación. Su objetivo, pues, era desenterrar y difundir estos conocimientos ocultos que, según ellos, habían sido preservados por adeptos o por maestros de sabiduría a lo largo de toda la historia. Entonces, la ausencia de dogma y el énfasis en la libertad del pensamiento es lo que le permite a cada persona encontrar su propio camino espiritual. Y la teosofía en esto nos ofrece un marco de referencia que es amplio, que es flexible y que puede ser adaptado a las necesidades y a las creencias individuales. Entonces la teosofía se nos dice que es eso, que es una religión interna. ¿Por qué? Porque nos une con todos, nos lleva a nuestro ser interno y busca unirnos con todos. Es una filosofía, ¿por qué? Porque es una norma de conducta que tiene que ser aplicable a nuestra vida diaria y que resuelve de una manera racional enigmas, racional y además satisfactoria enigmas de la vida.
Y aparte también es ciencia porque ella no se cierra, ella abre nuevos caminos en cuanto al conocimiento. Juan Carlos. Claro, cuando se dice que la teosofía es una síntesis de la ciencia, significaría que la teosofía también tiene en el fondo todos estos conocimientos científicos actuales de la relatividad, las cuerdas, la mecánica cuántica, ¿ya la habría sabido? Fíjate que sí, fíjate que de qué se trata la cuántica, de que hay una correlación o una interrelación entre todos. Ya desde antes Blavatsky nos había dicho que todo está interconectado. Otro ejemplo que podríamos ver con la ciencia es la del átomo. En su momento, cuando Madame Blavatsky escribió La doctrina secreta, se creía que el átomo era indivisible. Ahora ya vemos que es divisible y que cómo está compuesto. Entonces ella nos viene a explicar todo ese tipo de cosas. La teosofía no es un sistema de creencias, es un sistema de información. Por eso la teosofía nos motiva a estudiar, a investigar y a no creerle nada a nadie, que nosotros busquemos toda esa información, la estudiemos, la analicemos y tomemos nuestras propias conclusiones. Quizás hay cosas, como comentamos anteriormente, que no podemos comprobar porque no tenemos las facultades, pero ya nos llegará el momento, a medida que nosotros vamos avanzando espiritualmente, vamos a poder ir comprobando todas esas verdades que se nos dicen. Entonces, la teosofía se basa también en la ciencia y la filosofía es la que va a unir es el puente que hace esa unión entre la ciencia y la religión. Pero no es dogmática, porque no es creerle algo a alguien, simplemente porque alguien lo dijo. Y casi siempre como en las religiones alguien de poder, no. Aquí la teosofía no, la teosofía nos invita a cuestionar, a dudar, a investigar, a estudiar. El caso de la teosofía, lógicamente, ella no nos está entregando lo que nos ha dado teosofía, no nos está dando todo el funcionamiento de cómo se originó y cómo funciona el cosmos. No lo tenemos, no nos lo da. Pero fíjate, el ejemplo que puso Caro, el ejemplo del átomo, estaba en teosofía. Sobre el átomo, en aquella época habían diferentes hipótesis. Esa es la diferencia que tiene la ciencia como ciencia, las ciencias materialistas, lo llamaba Blavatsky, que la ciencia de la espiritualidad o la de los maestros, los adeptos. Ellos tienen una sola teoría, porque ellos cuando lo divulgan, cuando lo dan a conocer es porque ya lo han comprobado. Ellos tienen el funcionamiento del universo, lo que conocen es la verdad. En cambio, la ciencia materialista tiene hipótesis, porque no lo ha podido comprobar. Esa es la diferencia de la ciencia que tiene que expresa la teosofía a la ciencia que comúnmente conocemos en el ámbito de la materialidad. Hay una sola forma de ver las cosas. Cuando escuchemos en teosofía decir que hay un ejemplo que siempre la gente todavía lo pregunta, ¿los planetas en el sistema solar salieron del Sol? Esa era otra cosa que decía la teosofía. La teosofía decía, no salieron del Sol. Ellos afirmaban una sola postura. El Sol no originó los planetas del sistema solar. En cambio, la ciencia tenía diversas hipótesis donde decía que los planetas del sistema solar provenían del Sol a través de una explosión, de un choque con otra cosa. Bla, bla. Ellos proponían otra teoría y otras teorías más. En cambio, la teosofía tenía una sola. Y al final fue la que se comprobó. Hoy en día la ciencia está apoyando esa teoría que también la teosofía la formuló. Entonces, esa es la diferencia. La teosofía cuando entrega una versión es la única y la verdadera. ¿Por qué? Porque ha sido comprobado por los adeptos. Eso es lo que nos dicen, eso es lo que, en base a lo que estudiamos nosotros. Eso, como dice Daniel, la ciencia sí admite que se equivocó, porque la ciencia tiene hipótesis. Cuando corrobora una u otra, descarta la otra. Entonces dice, mira, ya no era así. El átomo decíamos que no se dividía, ahora sí se divide, que es lo que cambia con la religión, que la religión es dogmática y ahí no hay manera de que se cambie nada. La ciencia es más abierta a los cambios. A medida que va observando, va midiendo, va transformando sus creencias y sus hipótesis. La religión no. Enrique, adelante. Bienvenido.
Lo que yo quería decir es que, mira, fíjate, es interesante lo que tú dijiste, es la comprobación, pero mientras que no se compruebe, sigue siendo falso, como lo dice Krishnamurti en su libro Verdad y Primera y Última. Todas las verdades que se repiten se vuelven mentiras. O sea, tú dices, Dios es verdad, pero si no vivencias ese Dios en el Samadhi, es una mentira, o sea, es una ilusión. Pero ¿a dónde iba, no? Iba a los cuatro conocimientos que están según la tradición védica, ¿no? El primero, bueno, es el conocimiento, digamos, humano, ¿no? Que lo cataloga como ignorancia, ¿no? Avidya. O sea, tú puedes saber mucho de, no sé, de ciencia o de arte, pero esa es avidya, porque está en el plano de lo ilusorio. Ahora fíjate que hay un segundo conocimiento, el segundo no recuerdo cómo se llama, pero el tercero es más interesante, se llama la Gupta Vidya. Y la Gupta Vidya lo denomina esotérico, o sea, lo esotérico. Pero fíjate que hay uno que se llama Aparavidya, y Aparavidya está ya relacionado al mismo Atma o Brahman, al supremo, digamos, al ser supremo para Brahman o Brahman. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Si tú no vivencias el Samadhi Asparsa y verificas la existencia de ese cuarto conocimiento donde está Atma, todos tus postulados son falsos. Pero estoy hablando puro esoterismo práctico, no teórico, porque tú estás afirmando ahorita que todo esto es verdad, mientras que no lo demuestres es falso. Ahora, la Gupta Vidya es el acceso al Laya, o sea que el ingreso a Mula Prakriti, donde los gunas están fusionados. Si tú no trasciendes gunas, sigue siendo falso todo. No sé si me explico, ¿no? Entonces, en el ocultismo práctico tiene que haber la técnica de acceso a lo que se menciona, ¿no? Pero si no tiene técnica, sigue siendo ignorancia, porque no te da el acceso a esa realidad. Y esa realidad, nos vean, le llamaban manana. O sea, es que ellos conocían el Samadhi, pues, ingresaban al Samadhi y verificaban la Gupta Vidya y la Aparavidya. O sea, ingresaban al Brahma Yotish y tenían la experiencia del Hiranyagarbha o más conocido como la Mula Prakriti. Alaya, creo que le llaman en Madame Blavatsky. Ellos sí tenían la experiencia, ¿no? Y unos muy pocos cualificados ingresaban en el Atma, en el cuarto nivel, y tenían la experiencia más allá de lo esotérico, o sea, la paravidya. O sea, prácticamente eran ya iniciados de último nivel, ¿no? Entonces, mientras que no se tenga eso, sigue siendo falso lo que dice Madame Blavatsky. Gracias. Fíjate que nosotros en Teosofía, Enrique, damos como cierto una hipótesis, pero sigue siendo cierto para nosotros, porque nosotros tenemos esa convicción en los maestros de sabiduría. No lo podemos comprobar todavía, porque no somos, por supuesto, ocultistas prácticos, como decía, porque el ocultista práctico, como muy bien decía, tiene que tener no solamente la percepción, sino también la actuación en planos invisibles, por decirlo de alguna manera, planos sutiles. Es cuando obtiene todo el conocimiento, es cuando tiene una conexión directa con mana superior y algunos con Buddha. Pero mientras tanto nosotros creemos en esas hipótesis, por lo menos nos dieron la constitución sectenaria del hombre. Nosotros tenemos convicción de que tenemos 7 principios porque los maestros lo comprobaron. Algunas personas que tienen un poquito de sensibilidad o clarividencia quizás pueden ver el aura, el cuerpo astral, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto nosotros lo tomamos así. Ahora, que claro, que hay que vivenciarlo, por supuesto, eso es lo que se nos motiva y el desarrollo espiritual es lo que nos va a llevar a eso. Mientras tanto nosotros estamos haciendo eso. Una lectura, como decías, quizás humana sigue siendo ignorancia. Incluso todo nos dice la teosofía que tiene 7 claves. La doctrina secreta, cualquier libro nosotros lo podemos ver desde 7 puntos de vista diferentes. Quizás ya aprendimos uno, aprendimos el simbólico, pero nos falta el psicológico, el astrológico. O sea, son 7 claves para poder acceder a ese tipo de conocimiento. Que no tenemos acceso,
es una realidad, como lo dijiste. Y mientras no tengamos acceso, sigue siendo como un entre comillas quizá. Lo damos por cierto porque tenemos una convicción en los maestros, pero no lo hemos podido comprobar. Y así va a ser lamentablemente hasta que podamos comprobarlo. Va a ser una hipótesis. Pero nosotros tenemos la convicción de que es así. Claro, pero quería yo hacer un comentario también con lo que dijo Enrique, que lo que dice es muy cierto y eso se explica en teosofía. Entonces, por eso se nos dice en teosofía, esa es la manera de actuar de un adepto. Eso es un adepto. El que puede llegar a esa unión con Alaya, con la sabiduría divina, con la sabiduría universal, con la mente universal, con el alma del mundo, ¿verdad? Eso es un adepto, es un maestro, es un bodhisattva, es un mahatma, como los conocemos aquí. Cualquiera no tiene ese rango, necesita un nivel evolutivo, un nivel de conciencia muy superior. Podemos decir que ese es el último escalón a que podemos acceder en esta cadena planetaria. A ser un adepto, a ser un mahatma, maestro. No lo tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Que fue la última frase que él dijo, que lo que dice Blavatsky lo tenemos que tomar como falso, porque ella técnicamente no sabemos qué nivel de conciencia y si Blavatsky era un adepto o no era un adepto. Según lo que se nos dejó en la información teosófica, Blavatsky era simplemente un chela o un discípulo de un maestro. No se nos dice en ningún lado que ella sea un adepto, ¿verdad? ¿Qué sucede? Hay que entender que la información, la gran parte de la información que está plasmada tanto en la doctrina secreta, en la voz del silencio, en Isis sin velo, no fue toda entregada por Blavatsky y dicho por ella misma. Estos escritos, la mayor parte, el mayor volumen de ellos fue entregado por adeptos y discípulos aceptados de los maestros, pertenecientes a la hermandad que entregó la información a toda la teosofía. Entonces, tenemos que si estamos estudiando teosofía, tenemos que entender lo que ella nos está diciendo. Esta información, por decir algo, el caso de las cadenas planetarias que lo hemos traído hoy, o la constitución sectenaria, fue entregada por los adeptos, no por Blavatsky. Blavatsky, como ella dice, yo fui simplemente la divulgadora, entendiendo también que no se nos puede dar la información de manera completamente abierta. Ese es otro detalle que hay que incluir. Entonces, decir si es verdad o es mentira, bueno, queda de parte cada quien, ¿no? Si la puede comprobar, cierto, adelante. Si no la puede comprobar, adelante también. Pero eso es lo que se nos dice en teosofía. Esta información fue entregada por adeptos, los cuales sí tienen la capacidad y fue comprobada y se nos dio. Se nos dio en la manera que se nos podía entregar. Vaya, el día que todos tengamos el poder de llegar y acceder a la información directamente, ahí podremos, como dijo Caro, decir, como dice, tengo los pelos del gato en la mano y decir es así, pero en los actuales momentos no podemos. Pero la teosofía nos postula esto, son realidades entregadas por los maestros a nuestro nivel y a lo que podíamos entender. Algunas están todavía veladas, como se nos dice, y está clarito, nos los han dicho. O sea, no es que tenemos que pensarlo, tenemos que dilucidarlo o escuchar un rumor. No, no. Muchas de la información que se entregó en teosofía y que estudiamos hoy en día todavía siguen estando veladas. Algunas sí fueron completamente abiertas, divulgadas y entregadas por los maestros. Entonces, tenemos que entenderlo bajo el estudio teosófico, que son realidades entregadas de parte de los maestros. Ojo, cuando escuchamos hablar a Blavatsky en las sesiones de la Logia Blavatsky, que fue la que dio en Londres en los últimos años de su vida, ella lo dice muy claro. Yo esto no lo conozco, no se me entregó completo, voy a dar como yo lo entiendo. Entonces ahí estamos viendo la Blavatsky, que ya no era la escritora de la doctrina secreta o la transmisora de la información que entregaron los maestros a través de la doctrina secreta, sino era la Blavatsky estudiante, la Blavatsky que era un chela, la Blavatsky que tenía un maestro que le daba instrucciones y muchas veces las comprendía y muchas veces no las comprendía.
Entonces hay que separar esas dos partes. Lo que dice Enrique es muy cierto, eso es lo que explica todas las tradiciones y es la única forma de llegar a la verdad, no tenemos otra. Por eso se nos dice, esto no es la verdad. No podemos decir que esta es la última verdad, todavía existe mucho más detrás de este velo. Se dice que se levantó un pedacito del velo que fue lo que se nos entregó, pero hay cierta verdad en ello. ¿Por qué? Porque viene de parte de los maestros de lo que se nos dice y como dice Caro, es la convicción bajo la cual nosotros estudiamos. Pero hay que entender, una cosa era Blavatsky imprimiendo información en la doctrina secreta y en sus escritos, y otra era la Blavatsky, la estudiante, quizás como muchos de nosotros, con muchas dudas, con opiniones y con algunas cosas que ella misma sí pudo comprobar, porque no hay que dejar de un lado que Blavatsky tenía un nivel de conciencia, un nivel mental bastante elevado. Por eso fue escogida por parte de los maestros. Gracias. Y la verdad va cambiando a medida que nosotros cambiamos de plano y cambiamos de jerarquía. Entonces, cuando vamos cambiando de eso, de plano y de jerarquía, vemos que hacia atrás y veíamos que eso era maya, era ilusión. Pero tenemos que irnos preparando para hacer esos cambios de jerarquía sobre todo y de estados mentales. Pero gracias Daniel y gracias Enrique. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Continuamos. Juan Carlos, adelante. Bueno, me inquieta lo que dice Enrique, ¿no? De que, claro, estamos estudiando, leyendo, pero si no podemos, no somos adeptos como para saber la verdad, entonces estamos siempre en maya, ¿no? Exacto. Pero el maya es necesario, porque ahí es donde se presenta la manifestación. Sin maya no hay manifestación. Pero a medida que nosotros vamos evolucionando, y esa es la idea, convertirnos en adeptos para poder hacer esa comprobación de manera práctica. Poder tener esa percepción y esa capacidad de actuar en otros planos. Bueno, tenemos mucho camino por caminar, entonces, realmente. Sí, exacto, muchísimo. Pero hay que empezar desde ya. No hay que dejarlo para otro momento, ni cuando sintamos que estamos preparados a comprometernos, sino hay que comenzar desde ya. ¿No? Y como nos dicen ellos mismos, o sea, todos eran hombres igualitos, ignorantes como somos nosotros, pecadores como somos nosotros, y lo pudieron hacer. Simplemente tuvieron mayor fuerza de voluntad y se enfocaron en quererlo hacer. Y por esfuerzo propio. Por esfuerzo propio. Nadie los convirtió en adeptos. Ellos solo se convirtieron en adeptos. De la misma manera que las ciencias físicas aprenden más y más acerca de la naturaleza externa por el desarrollo de nuevos instrumentos y técnicas de observación y experimentación, de la misma manera la ciencia oculta ha llegado al conocimiento de los hechos de la existencia por el desarrollo en el mismo investigador de las facultades requeridas. Estos investigadores, los grandes adeptos reconocidos en toda tradición, han desarrollado y perfeccionado sus organizaciones física, mental, psíquica y espiritual al máximo grado posible. Ninguna visión de un solo adepto fue aceptada hasta que estuviese corroborada y confirmada por las visiones así obtenidas como para mantenerse de esa manera como evidencias independientes de otros adeptos y por ciclos de experiencia. Esto nos lo dice la doctrina secreta en el tomo 1. Insistiendo en que la ciencia oculta no es un conjunto de hipótesis, sino conocimiento basado en la observación y la experiencia, la señora Blavatsky escribe además que los métodos que usan nuestros eruditos y los estudiantes de las ciencias psicoespirituales no difieren de los utilizados por los estudiantes de las ciencias físicas y naturales. Solamente nuestros campos de investigación se encuentran en dos planos diferentes y nuestros instrumentos no están hechos por manos humanas, por cuya razón quizás ellos son más confiables. Las retortas, los acumuladores y los microscopios de los químicos y naturalistas pueden descomponerse. El telescopio y los instrumentos orológicos del astrónomo pueden echarse a perder.
Nuestros instrumentos de registro están más allá de la influencia del clima y de los elementos. Esto nos lo dice en la clave de la teosofía. Ok. Entonces, lo que veníamos comentando con el aporte de Enrique. Los maestros de sabiduría no se basan en laboratorios. Sus experimentos replicables por cualquier instrumento externo para su investigación. Sus métodos son fundamentalmente internos y espirituales. Algunos de ellos pueden ser la clarividencia, la clareaudiencia, o sea, el desarrollo de facultades psíquicas superiores. No la clarividencia ordinaria y a menudo imprecisa, sino una clarividencia que es espiritual, que está entrenada, que es controlada y que permite percibir realidades en planos de existencia más sutiles, que escapan, por supuesto, a los sentidos físicos. Esto permite al adepto ver las causas sutiles detrás de los fenómenos físicos, ver también las auras, los registros akáshicos, etc. Entonces también existe, como nos comentaba Enrique, por medio de la intuición directa, o sea, Nagna, que es una forma elevada de conocimiento que no es un proceso de razonamiento, sino una aprehensión, o sea, es un conocimiento directo de la verdad. Es una comprensión intuitiva y una total realidad, donde el conocedor y lo conocido se unifican, o sea, el conocimiento y el adepto, que le permite conocer las leyes cósmicas y la interconexión que existe entre absolutamente todos. Los adeptos también tienen experiencias directas gracias a estados de conciencia elevados. ¿Cómo lo hacen? A través de una meditación profunda. Y en esas meditaciones les son reveladas verdades que son incomprensibles para la mente ordinaria. Y esto no es una meditación cualquiera que como cualquier mortal común y corriente se siente y dice, ay, medite. No, esto es una meditación preparada espiritual. Es una verdadera meditación, una conexión donde desciende información directamente. Entonces, estas comprobaciones de los maestros se basan en la coherencia y en la interconexión de todas las verdades que van descubriendo y en cómo estas verdades explican de manera integral la existencia de absolutamente todo. Así que esta verificación es únicamente a través de la experimentación personal, o sea, la práctica espiritual, el ocultismo práctico. Mira, Carolina, actualmente existen muchas prácticas, digamos, ¿no? En el Vedanta hay los samadhis. En el budismo, digamos, esotérico, existen las meditaciones budistas, ¿no? Que se llama Vipassana y Samatha. Y así existen muchas técnicas, ¿no? Algunos hacen Kundalini Yoga para despertar el poder ígneo de Kundalini, ¿no? Hay yoga del corazón, Laya Yoga. Hay yoga, Kriya Yoga. Pero fíjate que muchos de estos técnicas, digamos, que son auténticas, digamos, son un poco difíciles de encontrar, porque el maestro, digamos, no es como una escuela o como la universidad que acepta a cualquiera, acepta a discípulos, digamos, que van a poder, digamos, avanzar, que no van a divulgar el secreto, o sea, es como muy místico, muy oculto, ¿no? Esotérico. Pero aparte de todo eso, la práctica no te asegura el éxito. O sea, ¿de qué depende? Depende de la calidad del practicante. ¿Por qué? Porque por cosas del azar llegan muchos practicantes, pero como su corazón todavía está en el mundo, o sea, todavía están llenos de ira, de lujuria, de concupiscencia en general, o sea, de la ilusión de Maya. Digamos que es un grupo muy reducido, digamos, que son los que conforman esas verdaderas escuelas, digamos, de meditación verdaderas, digamos, donde digamos, te va desapegando del mundo, ¿no? O sea, te vas volviendo un verdadero renunciante, ¿no? Un verdadero, en la tradición yoga le llaman no recuerdo el nombre, sannyasa. O sea, sannyasa es alguien que abandona todo. Abandonas mujer, abandonas trabajo y te vas al bosque a meditar, ¿no? Entonces, prácticamente el estado de liberación va a venir cuando dejemos el mundo. No sé si me explico.
O sea, te vas desapegando del dinero, te vas desapegando de mujer, te vas desapegando digamos, de tu trabajo, hasta de tus propias ideas ilusorias. Entonces, y cuando tienes la técnica, ahí va a venir como un nuevo nacimiento, ¿no? Eso en la Biblia está en el Nuevo Testamento, o sea, eso le pasa a Saulo, que toma el nombre de Pablo, ¿no? Y se pone a evangelizar el Evangelio, ¿no? Entonces, tiene que haber un encuentro, digamos, íntimo con puede ser a través de un maestro externo, pero también puede venir a través de una revelación interna. Pero necesita, digamos, yo digo que lo más importante es la sinceridad. ¿Quiero o no quiero autorrealizarme, no? Porque muchos buscan, pero al final hasta pueden encontrar la cultura, la escuela, todo, pero al no entregarse, eso está en el capítulo 18 del Bhagavad Gita, creo que son los últimos versos. Ahí está todo. O sea, ¿qué es lo que debe hacer Krishna? Le dice a Arjuna, ¿no? Arjuna no quería hacerlo porque todavía, como era kshatriya, como era solamente o sea, solamente los brahmanes pueden hacer la renuncia y concretizar el Atma, ¿no? Entonces, por eso que es tan difícil, ¿no? O sea, y mire, si te pones a ver, en la cuarta cadena que estamos, se está desarrollando el principio de manas inferior. O sea, ¿dónde va a venir, digamos, esa real comprensión de lo que realmente somos? Va a venir, no en la última, sino va a venir en la sexta cadena, cuando se acceda al plano búdico. El Budi es el que te va a permitir, digamos, ese total discernimiento, ¿no? Porque Budi es el vehículo de expresión de Alaya, lo más alto que podemos llegar, ¿no? Que en esoterismo védico le llama la Gupta Vidya. O sea, vas a poder acceder a ese Alaya, ¿no? Eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Enrique. Sí, la información está allí, como la dices, pero nosotros no tenemos las capacidades, no tenemos los sentidos para percibir y asimilar e interpretar esa información. Por eso es que es lo que se nos dice, ir purificando los vehículos del cuaternario inferior. ¿Para qué? Para tener acceso a vibraciones más altas y acceso a información, a una conexión con nuestro yo superior. Pero mientras nosotros no nos purifiquemos, como bien comentabas, dejando los apegos, las pasiones bajas, los deseos bajas, pues no vamos a ir purificándonos para poder tener acceso a ese tipo de información. Hay muchas escuelas serias y muchos sistemas, herramientas que sirven, que existen, pero primero tenemos que hacer un trabajo interno de nosotros, porque hay atajos que usan las personas. Comentaste también la Kundalini. Es algo ahora que está muy de moda y la gente lo toma de una manera superficial, porque forzar la Kundalini puede llegar a un desarrollo ni siquiera espiritual, sino psíquico, desequilibrado. ¿Por qué? Porque se activan ciertas facultades psíquicas que se despiertan prematuramente sin tener un carácter ético, sin tener una comprensión espiritual sólida, y eso puede resultar en el uso egoísta de estas facultades, de un alejamiento verdadero del propósito espiritual. Y por supuesto que la Kundalini ayuda, pero también tiene 7 niveles como todo en el universo, porque de repente podemos decir hay el Kundalini a nivel de prana. Eso no trae ningún tipo de sabiduría. No está asociado para nada a la espiritualidad, sino poderes psíquicos que se despiertan con respiraciones, con asanas, etc. En ese caso, lo que está haciendo la Kundalini es vivificando centros de fuerza etérica o chakras, pero eso, eso no es lo que se busca. Ahora, hay otras Shakti Kundalini, que es la espiritual. Esa sí se activa cuando precisamente mencionabas que se despierta con Budi, cuando accedemos a Budi. Aunque claro, esta activación de la Kundalini no es tan fácil, pero hay que estar consciente que esto implica graves peligros en el cuerpo físico que no está purificado, que no va a soportar ese flujo de energía. Entonces, una activación repentina puede causar y causa, de hecho, desequilibrios energéticos, enfermedades físicas, mentales, desequilibrios de todo tipo. Entonces, por eso es que hay que tener precaución. Las meditaciones grupales también. Hay gente que le encanta, hay que tener cuidado, hay que tener un poquito de discernimiento, como decía, de que sí hay herramientas y sí hay meditaciones que funcionan.
pero ¿a qué nivel estamos nosotros? ¿A dónde estamos accediendo? ¿A qué plano? ¿Cómo estamos vibrando? Porque todo tiene una vibración. Entonces, ¿a dónde es que nosotros estamos accediendo? ¿O por quién nos estamos dejando llevar? A veces, como siempre comentamos, son ciegos guiando a otros ciegos. Ahí es donde tenemos que emplear nosotros el verdadero discernimiento. Gracias. Daniel, ¿quieres agregarnos algo? Sí, no, muy acertado todo lo que dijo Enrique. Yo estaba también ahorita pensando en eso, antes de que él hiciera el comentario, y lo que él dijo, lo más profundo, ¿no? El ser está preparado. Puede haber la escuela, el maestro, pero está preparado. Entonces ahí entra el maestro. Como él lo dijo, el maestro no le va a divulgar ni le va a enseñar nada al primero que entre en su puerta. Y por eso es que esa gente no cobra. Por esa gente no va a cobrar. Un verdadero maestro no va a cobrar. Simplemente necesita tener un discípulo que esté preparado. Fíjense, nosotros en Teosofía tenemos todo lo que nos estaba hablando Enrique. Está bellamente en la voz del silencio, de una manera también muy velado, muy simbólico. ¿Por qué? Porque cualquiera no lo puede entender. Cualquiera, o sea, lo dice bien claro Blavatsky, yo no puedo poner aquí instrucciones que cualquiera lo va a usar de una manera egoísta. La voz del silencio está muy velada, las enseñanzas están muy cubiertas porque es un peligro, como lo venía diciendo también Caro, tomarlo a la ligera. Pero está todo. Entonces, fíjense, el primer fragmento de la voz del silencio. El primer fragmento nos lleva a Samadhi. Y hay solamente al inicio una cantidad de instrucciones que hay que cumplir, que tiene que tener el discípulo ya superada antes de poder llegar a un verdadero samadhi. Pero no solo eso, sino que la voz del silencio supone, y lo dice también, que hay muchas cosas que ya tiene que haber logrado en vidas anteriores. O sea, haberse todo lo que decía Enrique, haberse desapegado, dejado el dinero, o sea, las cantidades de cosas que nos atan al mundo material, tienen que haberla dejado. Y la voz del silencio empieza ya cuando presupone que todo eso ya está vencido, ya está superado. Simplemente lo vuelve a recordar al discípulo. Tú ya hiciste esto, ya no tienes esto, ya no tienes aquello. Entonces, por eso a veces llegamos y nos dicen, bueno, ¿quién está iluminado? ¿Cuántos iluminados pueden haber? Gente muy desarrollada. O sea, y desarrollada en el sentido de la forma espiritual. ¿Por qué? Porque han desapegado por completo su forma física. Entonces, es lo que hablaba también Carolina. Por ahí hay mucha gente que se hace llamar maestros, gurúes, que dicen estar iluminados. Entonces, hay que ver cómo se comportan, hay que ver dónde viven, de qué manera tratan a sus discípulos, bajo qué regímenes se manejan, cobran, tienen un ASRAM donde para entrar te tienes que inscribir, una membresía. Ese no es un verdadero maestro. Un verdadero maestro no necesita el dinero para lucrarse, ni necesita hacerse publicidad en Instagram o en algún lado. Entonces, eso es lo delicado de este tipo, que lo dijo Enrique muy bien. ¿Quién está preparado? ¿Cuál es el verdadero discípulo que está preparado para que el maestro aparezca, como nos dicen por allí? Porque el maestro no lo vamos a buscar, el maestro va a aparecer cuando estemos preparados. Eso es lo que se nos dice. Gracias, Caro. Gracias, Daniel y Enrique. Perdona una pregunta. Una pregunta. Si el Kundalini se despierta porque has tenido un accidente, por un accidente de coche, por ejemplo, o algo, ¿cómo lo gestionas? Bueno, yo no ¿O puede despertarse con un accidente? Porque yo he oído eso. Bueno, yo no sé hasta qué punto eso sea real, porque yo tengo entendido que su activación no es tan fácil. Y no creo que por algún accidente. Quizás más bien mi opinión es, me inclino más a que a esa activación se va a dar por algún tipo de práctica, por algún tipo de motivación consciente a despertarle. Yo lo veo así. Quizá pasa así por accidente, yo no lo sé, no creo. Pero quizás pasa, o sea, lo desconozco, lo ignoro por completo. Y en caso tal, suponte que sí. Vamos, aquí ya estamos especulando, es mi opinión. No sé si eso pasa, pero suponte que sí. Todo va a implicar el nivel de espiritualidad que tiene la persona. O simplemente suponte la despertó, pero lo dejó allí. No busca usarla, interactuarla, porque es una energía, es una fuerza serpentina, ¿verdad?
que se encuentra allí y que busca ascender hacia los chakras superiores, ¿verdad? Pero yo entiendo que su despertar debe impulsar la transformación de la conciencia y, por supuesto, la expansión de facultades psíquicas y el desarrollo de la espiritualidad, pero eso va siendo un proceso progresivo a nivel que tú vas evolucionando. Pero que pase por un accidente, no sé. Y en caso Y de que pase, yo creo que si no fue intencional y no busca usarla, pues simplemente eso se queda ahí, digo yo, pero lo sí, ignoro. lo que pasa es que también habría que ver qué experimenta esa persona y lo relaciona con Kundalini. Puede ser otra cosa. Puede ser otra cosa, puede ser algún tipo de Siddhi, puede ser otra cosa que no esté ni relacionado con Kundalini. Habría que ver porque si me preguntan a mí qué significa despertar la Kundalini o qué se siente, no tengo ni la más remota idea. Entonces habría que ver exactamente los que afirman que puede despertarse con qué es lo que está sucediendo en esa persona que pueda decir que es la Kundalini o quién le dijo que era Kundalini. Entonces, bueno, al final de cuentas es una especulación porque no tenemos información de primera mano, ¿no? Sí. Ni tampoco conocemos el tema, o sea, imagínense. Y como dijo Caro, Oye, ¿a qué nivel? Porque hay varios niveles de Kundalini. Y acuérdense y también, una, la Kundalini es una energía que está en todos nosotros. La Kundalini nacemos con Kundalini y morimos con Kundalini. La Kundalini se va de nosotros cuando abandonamos el cuerpo físico. Es lo que da vida también, acuérdense. Pero ese desarrollo consciente es lo que buscan los sabios, los que pueden hacerlo. Pero la Kundalini está en todos nosotros, está en todos nosotros. Incluso Gracias. el planeta Tierra tiene Kundalini también. una preguntita, que es que este tema nunca lo he tenido claro. Una vez que se despierta la Kundalini, yo no la quiero, ¿eh? No la quiero porque... Pero una vez que se despierta la Kundalini, ¿esto qué es realmente? ¿Una cosa que permanece en tu cuerpo estática o es una cosa que aparece, se va y después vuelve a aparecer y se va? Y lo ignoro totalmente, No sabemos. María Jesús. Sí, es verdad que yo lo ignoro. No, yo digo igual que María Jesús. Yo creo que Caro y yo, porque los dos más o menos vamos igual. Es que ni averiguamos de eso, pero no nos queremos meter en eso. Bueno, yo sé algo Sí. de la Kundalini. Patricia, adelante. Ajá. La Kundalini se va a despertar a través de los chakras. Es una serpiente que entra y baja. Entra por el chakra coronario y sale por el chakra raíz. O puede entrar por el chakra raíz y subir por el coronario. Está haciendo como un serpentineo. Y normalmente en Ed Viter dice que normalmente se despierta la Kundalini por 3 aspectos. El primero es por alcohol, el segundo por tabaquismo, el tercero es porque uno la trata de despertarla, pero es una energía que no puedes controlar. Por eso muchas personas se quedan en el tránsito de, ¿cómo se llama? De mental, en donde se quedan ya sin esa voluntad, ¿no? Por eso es peligrosa despertarla. Y también por accidentes. De repente en un accidente o en alguna caída o en alguna situación emocional o impacto emocional se puede despertar. Pero te vuelvo a repetir, es muy complicado despertar la Kundalini, porque al final de cuentas es una energía que quema por dentro del cuerpo y está activando cada chakra, baja, sube, y es un descontrol totalmente. Por eso mucha gente entra a psiquiátricos o entra totalmente desfachetada de la mente porque no la pueden controlar. Eso es lo que yo sé. Pero Patricia, una pregunta. Sigo diciendo, ¿esta energía va y viene o permanece en el cuerpo siempre? Es que se activa cuando tú meditas, está activándose, ¿sí? Pero es muy poquita la energía la que sube y baja, pero tú la puedes controlar. Pero cuando ya se despierta totalmente, pues no la puedes controlar. Pero está dentro de tu cuerpo, está dentro de los chakras, o sea, está limpiando los chakras
para que me entiendan, porque un chakra es como un vórtice. ¿Han visto las florecitas estos de los crisantemos que abren y cierran al momento del sol y que giran? Es lo mismo el chakra. Entonces, se está retroalimentando. ¿Por dónde? En el caso del coronario, se retroalimenta del sol, de la energía del sol. En el caso de lo que sería raíz de las piernas, porque está conectada hacia la parte de la tierra. Entonces, tú al meditar, pues vas incorporando en la meditación esa energía que sube y baja, pero es muy sutil. Pero ya cuando se despierta es incontrolable. Por eso no se recomienda despertarla, porque no la vas a poder controlar. Mire, una cosita Gracias, Pati. para cerrar un momentito este tema de la Kundalini, porque como decimos, bueno, Caro y yo realmente no lo manejamos porque realmente no estamos interesados en ese aspecto, pero sí les puedo referir algo que nos han dicho hermanos dentro de la teosofía y son personas que tienen muchos años en esto y son muy serias, ¿no? Primero nos dicen, lo que hay escrito sobre este tema, pues no es lo que es. ¿Por qué? Porque esto es un conocimiento que se entrega de maestro a discípulo. De por sí, las escuelas, llamemos serias, que no son escuelas que vamos a conseguir, como decía Enrique hace rato. O sea, estos son gente donde el que va a dirigir ese despertar de la Kundalini es un ser que ya lo despertó, primero empezando por eso, que lo maneja y lo controla. Eso es lo que se nos dice. No está por escrito. No está por escrito. Segundo, tiene que haber una persona, ¿verdad? Un maestro, vamos a llamarlo un maestro, que va a dirigir a ese estudiante a que haga el trabajo y lo va a estar supervisando, pero casi que día y noche, por el riesgo que esto implica. Entonces, toma la literatura que hay, es literatura al final de cuentas, y ahí sí vamos a llegar como nos dijo Enrique. ¿Es verdad o es mentira? ¿Verdad? Ahí hay que tener mucho cuidado. Mire, y agarren los libros en teosofía. De esto se habla muy poco. Agarren libros de budismo, se habla muy poco, porque estos son asuntos delicados. Incluso la literatura teosófica se dice, ese trabajo solamente se hace a través de iniciación. Entonces, el tema de decir que si se despierta o no se despierta por un accidente o porque nos sentimos a meditar, creo, y es mi opinión, que es una creencia de las muchas que existe con todo el tema espiritualidad. Es algo tan delicado y tan fuerte que el organismo está protegido hacia esas cosas. El tema, como decía Patti, personas que pierden condiciones mentales puede estar asociado a muchas otras cosas menos a la Kundalini. Miren, véanlo nada más por el hecho de la cantidad de gente que hay por ahí hoy ofreciendo técnicas y cosas y tipos de yoga, y esa gente no despierta la Kundalini. Miren, Blavatsky lo dice muy claro, el despertar de la Kundalini es tan fuerte, si no hace de la manera adecuada, que lo va a matar al estudiante. Por eso tiene que haber, entonces, eso son creencias, es algo tan delicado que no nos lo han dicho. Agarren los libros de teosofía, Blavatsky, los maestros, ninguno dejó referencia de eso. Hay algo en las instrucciones esotéricas y Blavatsky simplemente dice, cuídense, ni lo intenten. Yo quería hablar de Kundalini Yoga. Miren, la única manera de despertar Kundalini Yoga es primero con la purificación, como bien dice Carolina. Hay un canal que se llama Brahmananda, por donde asciende Kundalini. Kundalini está en el coxis en realidad, en el chakra Muladhara. Tiene que ascender por esos 7 chakras, ¿no? Hasta llegar al chakra Ajna. Y de ahí, digamos, culminar con el Sahasrara, que es el chakra de los 1000 pétalos, ¿no? Pero fíjate que no va a subir ese Kundalini si es que no se han limpiado los 2 canales adyacentes que en el Apocalipsis le llama Ida y Pingala, los 2 testigos del Apocalipsis. Estoy hablando ya de cosa media oculta que solamente conocen los, digamos, los iniciados, ¿no? Miren, fíjese que
Kundalini es pura conciencia, o sea, tienen que realizar muchas austeridades, tienen que hacer meditación todos los días, tiene que haber un fervor y tiene que estar dirigido por un verdadero maestro. ¿Qué sucede cuando Kundalini es hecho por un neófito, por un aficionado, por alguien que ve videos de YouTube? Es posible que despierte Kundalini, pero Kundalini no va a ascender, va a descender, y cuando desciende de manera equivocada Kundalini, se vuelve un erotómano. ¿Qué es un erotómano? Un depravado sexual. O sea, se activa tanto el deseo carnal, se vuelven violadores. O sea, que todo el día quiere tener, digamos, esa gratificación, ¿no? Entonces, solamente para iniciados es la práctica de Kundalini, ¿no? Hay una facción de budismo tibetano que practican, pero dirigido por maestros, ¿no? Con muchas austeridades, con muchas abstinencias, con mucha supervisión, ¿no? En la nueva era todo se ha perdido, ¿no? Yo veo falsos maestros, falsas doctrinas. Si no están preparados, digamos, es extremadamente peligroso, ¿no? Bueno, lo peor que puede pasar es que pierdan tiempo, porque también No, para que Kundalini descienda a la parte infernal, requiere también un maestro de magia negra. Entonces, yo mayormente creo que no va a suceder nada, van a perder tiempo, ¿no? Lo más importante, digamos, es trabajar en lo más accesible, que es la purificación, estar preparados cuando llegue el maestro, ¿no? Es como cuando van a ingresar a la universidad, tienen que prepararse, ¿no? Tienen que meterse en una academia, estudiar, dar el examen y después cuando ingresan ya empiezan su trabajo. Así es la práctica, digamos, de la búsqueda de nuestro ser interno, ¿no? Es gradual, no se puede hacer de frente. De frente no puedo, digamos, volverme profesional, ¿no? Tengo que terminar todos los ciclos y tengo que sustentar mi tesis, ¿no? Igualito es para ser un verdadero adepto, ¿no? Sí, eso quería decir. Gracias. Gracias, Enrique. Sí, muy interesante y asertivo lo que nos estás comentando. Así que cuidado, precaución y discernimiento. Si acaso lo único es también que podemos tomar en cuenta, digo, lo poco que yo sé también, no voy a decir que sé, pero sí me llama la atención que en algunas referencias yo lo he visto, lo he llegado a ver que hacen referencia con Fojat, como una forma de, una relación con Fojat como una forma de energía. Pero sí se sabe que esa misma energía es a la que los místicos han experimentado, ¿no? Como le llaman el fuego de los místicos, que también tenemos que tomar en cuenta en qué sentido, en qué contexto. Ahora, como dijo Enrique, pues también es lo que tomamos en cuenta, ¿no? Que según el grado de desarrollo de la persona, lo primero que se va a activar en la persona es la cara, o sea, la parte genital o ese aspecto denso, ¿no? Del ámbito, ¿no? Entonces era todo el comentario que pensaba que iba a decir. Gracias, Sergio. Sí, justamente en estos días estábamos hablando, Daniel y yo, que la voz dice eso, que Kundalini es una gradación de Fojat. el Kundalini es una energía fojática. Entonces, por eso yo les decía, está en todos nosotros. Fojat está en nosotros. Entonces, hay que verlo nada más hasta ahí. Yo creo que hasta ahí es la parte que nos interesa para los estudios teosóficos nuestros. Conocer de dónde proviene, cuál es su origen y qué está en nosotros. Que cuidado, como dijo Enrique, cuidado, precaución. Gracias. Julián, adelante. Sí, yo pregunto por qué habría que llegar a despertar esta energía. O sea, ¿cuál sería el fin? ¿El alcanzar una iluminación? ¿El alcanzar llegar a ser adepto, digamos, pero en un plano muy elevado? O sea, no, lo que no entiendo es ese, el sentido de que por qué habría que, si es tan pernicioso, ¿por qué habría que alcanzar el desarrollo de esta energía? El desarrollo o el despertar, digamos, ¿no? Si lo tenemos en nosotros, ¿por qué habría que alcanzar eso? Eso mismo
Debemos preguntarlo lo que, o deberían preguntarse lo que están Perdón, claro. para Yo qué. pregunto, claro. Exacto, pero yo pienso igual que tú, todos esos que intentan hacer ese despertar, ¿para qué lo quieren hacer? Vamos a lo No, más básico. no ¿Esto te saben, va a no saben. ayudar a ser una mejor persona? No, lo que están buscando es desarrollar quizás poderes, habilidades, facultades, poderes psíquicos, quizás, pero eso es una especulación. Realmente la Kundalini, por supuesto, va a traer una iluminación, porque se va a activar Budi, pero como dice, ¿quién la va a activar? ¿Estás preparado? ¿Estás purificado tu vehículo? ¿Tienes un maestro que te guíe? O sea, eso va, recordemos, todo nos va a llegar en el momento en que lo necesitemos, cuando sea útil para nosotros. Mientras tanto, no busquemos atajos. ¿Para qué? Como dice Julián, ¿para qué? ¿Para qué buscar las 5 patas al gato? ¿Para qué buscar peligros? ¿Para qué? Gracias, Julián. No. Julián, bueno, pero déjame responderle una vez a Julián. Julián, eso lo saben los iniciados. Cuando aparezca el maestro lo sabremos. Claro, sí, sí. Yo Por pensé eso que dije, lo decía como... nosotros, claro, porque eso fue lo que preguntó Julián directamente. Yo, Entonces, por eso yo lo vi así como, ¿por qué sí también? ¿Para qué no, lo...? no, no. Ay, perdón, Julián. Eso lo saben los iniciados y bueno, nos tocará cuando nos toque. Pero no, Claro. fíjate que es lo que yo digo, no está dicho, por aquí no lo vamos a conseguir, no lo vamos a ver, no se nos dijo nada, entonces no se nos dice porque todavía no estamos preparados para eso, Estamos preparados. simplemente. Gracias. Vidas. Gracias. Julián, gracias, Daniel. Diana, adelante. Con respecto a lo que dijo Daniel, yo tenía entendido que todas las energías venían de Fojar, ¿o no? ¿Estoy equivocada? No, No, así. es así, es así. Ah, ya, o sea que no hay ninguna Bueno, diferencia entre no, que sea, tú sabes, bueno, lo que tú explicaste, ya ahora lo entendí, sí, porque yo tenía esa idea. Lo que no soy experta ni conozco el tema tanto, pero lo que sí entiendo es que llega un momento en que la energía se utiliza hasta que llega a ser crística, y esa es la gran diferencia. La energía crística es la energía sutilizada a un nivel como la que trajo Jesucristo, así en palabras bien profanas. Por eso es que él tenía toda la sabiduría y toda la capacidad y todo el conocimiento, porque ya era una energía sutilizada, y por eso es que se reconoce como energía crística, ¿no? Lo que yo quería decir que no hay una energía en el cosmos, son 3. Mira, todo lo que está manifestado contiene dos fuerzas, digamos, muy sutiles, ¿no? El Shiva y el Shakti. El Shiva es como la energía, digamos, positiva, digámoslo. El Shakti es la energía negativa que corresponde a Prakriti. Es como un coito cósmico. O sea, la energía negativa, positiva, que es como el sueño profundo de Brahman, y en el árbol de la vida está. O sea, donde están Nexá y Geset, es el aspecto, digamos, positivo o inmanifestado, es como Mula Prakriti. En el otro lado, ¿qué tienes? Tienes Mahat y la energía negativa, o sea que la gestación. Y fíjate que lo más importante no es ni la positiva ni la negativa, sino la conciliadora, donde está la energía de la conciencia, que corresponde al punto de Tiferet, de Keter y de Ein Sof. Entonces no es una sola fuerza en el cosmos. Y ahí está la Trimurti, la Trinidad. Todo es trino en los planos, hasta muy sutiles, hasta los planos del absoluto. Por eso que Keter, Homan y Binah es la función desde la dualidad, desde la unidad y desde el cero metafísico que corresponde al anciano, ¿no? Gracias. Gracias, Enrique, muy interesante. El sendero a la iluminación, el cual es el sendero al conocimiento directo, es una característica común de las grandes escrituras y escritos místicos de todas las culturas. Bajo varios disfraces, es el tema de mitos y leyendas y ha sido transmitido en los cuentos de hadas más simples. Es el camino a la transformación de sí mismo, comenzando por una determinación consciente. No obstante, lo imperfectos que seamos o que somos, no obstante, lo imperfecto que sepamos que somos,
de emprender la marcha hacia la meta de la perfección humana y la realización de los poderes deíficos en el hombre y las posibilidades contenidas en la naturaleza. En los mitos y en las leyendas, la identidad, los recuerdos y la fuerza de voluntad y todo lo que hace el héroe persisten a través de su transformación interna. Es como si su yo fundamental se mantuviera intacto, pero ahora operando desde un plano superior, inmune a las limitaciones y a la fragilidad del cuerpo mortal. Es como uno decía de que ya él lo sabe todo, lo que pasa es que no se ha dado cuenta. Y es importante recordar que un camino espiritual auténtico implica valentía para mirar hacia adentro, aceptar la totalidad de la experiencia humana, o sea, tanto la luz como la sombra, y comprometernos con un proceso continuo de autodescubrimiento y transformación, que por supuesto requiere esfuerzo, requiere paciencia, requiere honestidad con uno mismo, requiere disciplina, y no debemos aplicar pañitos de agua caliente, no debemos buscar atajos. Porque muchos lo hacen ¿para qué? Para evitar el trabajo interno profundo. Pero ese trabajo interno es necesario, es indispensable para el crecimiento personal, para el crecimiento espiritual. Los atajos más bien lo que hacen es crear una desconexión. Porque cuando nosotros negamos una parte de nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? Generando una desconexión interna y una desconexión, por supuesto, con todo. Impidiendo una autenticidad de lo que realmente somos. Entonces, lo que debemos hacer es buscar dentro de nosotros y buscar mejorar, transmutar todo lo que nos sea positivo. Toda esa transformación interna, personal, todo ese mejoramiento, lo que nos piden los maestros es que sea no para nosotros, no para nuestra realización, sino para ayudar a los que vienen detrás de nosotros. O sea, el maestro y el adepto se convierten en un adepto y un maestro no por egoísmo, por querer la liberación, sino solamente para poder ayudar con esos nuevos poderes, esas nuevas facultades, los cuerpos que adquiere, porque adquiere cuerpos diferentes al físico, los quiere únicamente para ayudar a todos los que vienen detrás. Ese es el trabajo del adepto, ese es el trabajo del perfeccionamiento, del avance espiritual y físico que todos buscamos y que todos se nos dice. Eso es lo que nunca podemos olvidar cuando hacemos estos trabajos dentro de la teosofía y es lo que la teosofía nos pide. Lógicamente es una decisión particular, nadie nos va a obligar, pero es lo que los maestros nos muestran, nos señalan. Ellos solamente nos señalan. Ese es el camino, después queda de parte nuestra la elección. Gracias, Cara. Bueno, gracias a ti, Daniel, y gracias a todos. Con esto cerramos el estudio de hoy. Les agradezco a todos su participación, su presencia, sus aportes, sus comentarios.